Mi barbero dejó de cortar y me preguntó, ¿por qué tienes el mismo tatuaje que el que sale en el cartel de desaparecido afuera? Sentí que la sangre se me congelaba. La capa sobre mis hombros, que hasta ese momento era solo una tela ligera, de pronto me oprimía el pecho como si me faltara el aire. ¿Qué cartel?, alcancé a decir. Pero Tony ya caminaba hacia la ventana. La campanilla de la puerta sonó cuando la abrió apenas para despegar el volante pegado del otro lado del vidrio. Volvió y me lo mostró. Un tipo llamado Jake Morrison. Tiene el mismo tatuaje de águila en el omóplato izquierdo, y la misma cicatriz cruzándole el ala. El estómago se me cayó. Yo me llamaba Jake Morrison. Y sí, tenía ese tatuaje, un águila con las alas extendidas en el omóplato izquierdo, atravesada por una cicatriz en el ala derecha. Según mi recuerdo, esa marca venía de una pelea en un bar, cuando alguien me cortó con un vaso roto. O eso creía haber vivido. De repente, ni siquiera estaba seguro. Debe ser coincidencia, intenté decir, pero mi voz tembló. Mucha gente tiene tatuajes de águilas. Tony negó con la cabeza. Llevaba 2 años cortándome el cabello cada mes, sin falta. Me conocía demasiado como para aceptar una excusa tan frágil. Jake, en 2 años nunca dijiste tu nombre completo. Nunca vi tu identificación. Nunca mencionaste tu apellido. Siempre eras solo Jake. Me enseñó su libreta de citas. Durante 24 meses, mi nombre aparecía así, Jake, sin apellidos, sin nada más. Aquí dice que Jake Morrison desapareció hace 3 meses en Portland, Oregón. La familia ofrece $10,000 de recompensa. Giré la silla para mirar mejor el cartel. La foto era borrosa, tomada desde lejos, en lo que parecía una feria o evento al aire libre. Pero el parecido era innegable, misma complexión, mismo cabello, mismas facciones. La descripción física coincidía palabra por palabra. Es un error, dije, aunque un frío me atravesó el pecho. Tal vez hay otro Jake Morrison con un tatuaje similar. Tony ya estaba buscando en su celular. Me mostró varias páginas de personas desaparecidas, todas con la misma imagen y los mismos datos, desaparecido el 15 de marzo en Portland. Hoy era 18 de junio. Exactamente 3 meses después. Me miró con cautela, como evaluando si yo era una amenaza o simplemente alguien perdido. ¿De dónde venías antes de mudarte aquí? Intenté recordar. Mis recuerdos previos a este pueblo eran neblina. ¿Vacíos? De la costa este, respondí casi en automático, aunque no sabía si era cierto. No podía visualizar ninguna dirección, ningún lugar. ¿Y viajabas por trabajo? Abrí la boca y me di cuenta de que ni siquiera recordaba qué versión le había dado antes sobre mi empleo. Construcción, solté al final. Tony dejó las tijeras y se sentó frente a mí. Esto es serio. Si eres el del cartel, tu familia cree que estás muerto o secuestrado. Hay gente buscándote. Probablemente policías, detectives privados, y tú estás aquí, en un pueblito de Nevada, como si nada. Sacó el teléfono otra vez. Deberíamos llamar al número. Mi corazón golpeaba tan fuerte que lo oía en los oídos. Espera, le dije, sujetándole la muñeca. Déjame pensar. Si llamo y no soy yo, solo voy a causar problemas. ¿Y si sí soy? No pude terminar la frase. Si realmente era yo, no recordaba esposa, ni hijos, ni haber desaparecido. Tony se recostó en la silla, sin apartar la vista. Cuando llegaste hace 2 años pagabas en efectivo. Dijiste que querías empezar de cero. No tenías carro. Caminabas a todos lados hasta que compraste esa vieja Ford oxidada. Señaló por la ventana. Conseguiste trabajo en la ferretería de Brennan. Rentaste el departamento encima de la pizzería. Nunca hablaste de tu pasado. En su momento no me pareció raro. Mucha gente viene aquí a empezar de nuevo. Pero ahora, volvió a señalar el cartel, parece que estabas huyendo. O que no recuerdas nada. Me miré en el espejo. Aquí tenía una rutina simple, la ferretería de lunes a viernes, billar por las tardes, el corte mensual con Tony. Pero antes de eso, nada claro. Tal vez tuve un accidente, dije despacio. Un golpe en la cabeza. Mis recuerdos están nublados. La amnesia existe, respondió Tony en voz baja. Lo vi en un documental. Gente que olvida todo, incluso a su familia. Señaló el texto bajo la foto. Aquí dice que tienes una esposa, Emma. Y 2 hijos, Sofía y Lucas, de 7 y 5 años. Sentí como si me vaciaran un balde de agua helada. Una esposa. 2 hijos que no recordaba. Miré mi mano izquierda, no llevaba anillo, pero había una marca pálida en el dedo, como si lo hubiera usado durante años. ¿Y si no lo recuerdo? Pregunté con las manos temblorosas. ¿Y si dicen ser mi familia y no siento nada? ¿Y si tengo que dejar esta vida por otra que no recuerdo?
Tony giró el letrero de abierto a cerrado y echó llave. No puedes ignorarlo. Esos niños merecen saber si su padre está vivo. Sacó el celular. Voy a llamar a mi cuñado. Es policía aquí. El oficial Greg Williams. Puede ayudarnos. ¿Y si no quiero saber? Dije, poniéndome de pie con la capa aún puesta. ¿Y si me fui por algo? ¿Si estaba escapando? Tony se quedó inmóvil. ¿Huyendo de algo malo? Negué. No lo sé. Solo tengo una corazonada de que no debo llamar la atención. No sé si estoy protegiendo a alguien, o si mi cerebro me está protegiendo a mí. El silencio quedó lleno del zumbido de las luces fluorescentes. Si eres esa persona, murmuró Tony, tal vez no fue solo amnesia. Tal vez tu vida en Portland era demasiado complicada. Pero, ¿no mereces saber la verdad? Asentí lentamente. Está bien. Llámalo. Pero yo decidiré qué hacer después. Tony marcó en altavoz. Greg Williams. Greg, soy Tony. Necesito que vengas a la barbería. Es importante. 20 minutos después, el oficial Greg Williams entró. 40 y tantos años, alto, firme, con una presencia tranquila. ¿Qué pasa? Tony le entregó el cartel. Míralo. Es mi cliente. 2 años viniendo aquí. El oficial comparó la imagen conmigo. Su expresión se volvió seria. Necesito ver tu identificación. Le entregué mi licencia de Nevada, expedida hacía 20 meses. Hizo una llamada para verificarla. Escuchó en silencio y luego colgó, preocupado. La licencia es válida. Se emitió hace 20 meses. Pero no hay registro de ninguna licencia previa a tu nombre, en ningún estado. ¿Qué significa? Que o nunca tuviste licencia antes, lo cual es raro a los 32 años, o la obtuviste con un nombre que no es el tuyo real. Todo comenzó a girar. Recuerdo haber presentado acta de nacimiento y seguro social. Necesito ver esos documentos. Están en mi departamento, supongo. Debes acompañarme a la estación. No estás detenido. Pero la policía de Portland tiene un caso abierto. Si eres Jake Morrison, deben saber que estás vivo. Fuimos en su patrulla. Tony nos siguió. En la pequeña estación, me llevaron a una sala mientras el oficial hacía llamadas. Media hora después volvió con una libreta. Hablé con la unidad de personas desaparecidas de Portland. Jake Morrison, 32 años, desapareció el 15 de marzo. Dejó teléfono, cartera y llaves en casa. No hay señales de delito. Su esposa, Emma, lo reportó tras 24 horas. Me miró fijamente. La descripción coincide al 100%, cabello castaño, ojos color avellana, 77 kilos, tatuaje de águila atravesado por una cicatriz. Pasó la página. Mandarán a un detective mañana. También tomarán huellas y ADN. ¿Y su esposa? Pregunté. La están contactando. Ha sido muy duro para ella. Sus hijos preguntan por su padre todos los días. Sentí un peso insoportable. Quieren saber si estarías dispuesto a hacer una videollamada esta noche. La idea me aterraba. ¿Y si no sentía nada al verla? Tony intervino. Si esa familia ha sufrido 3 meses, merecen saber que estás vivo. El oficial abrió su laptop. El detective Anson estará presente junto con Emma Morrison. Estamos listos cuando digas. Me senté frente a la pantalla, con las manos temblando. Hagámoslo. La videollamada se conectó. Y entonces la vi. Una mujer de unos 30 años, cabello castaño recogido en una coleta, camiseta sencilla, el rostro marcado por un cansancio profundo. Tenía ojeras marcadas. Detrás de ella se distinguía lo que parecía una cocina, a un lado, un hombre con traje que supuse era el detective. Emma miraba la pantalla con la mano cubriéndole la boca. No estaba llorando, pero el impacto era evidente, como si su mente no lograra procesar lo que tenía enfrente. Jake, escuché su voz quebrada salir por las bocinas de mi laptop. ¿De verdad eres tú? Yo no supe qué decir. Para mí, ella era una desconocida. Una desconocida amable, sí. De esas personas a las que uno podría ayudar con las bolsas del supermercado o sostenerles la puerta. Pero no alguien a quien hubiera amado. No alguien con quien hubiera compartido una vida entera. No lo sé, respondí con franqueza. Supongo que me parezco a él, pero no te reconozco. No recuerdo Portland. No recuerdo nada de antes de hace un poco más de 2 años. Emma dejó escapar un sonido extraño, a medio camino entre la risa y el llanto. Dios, estás vivo. No puedo creerlo. Llevo 3 meses buscándote. La policía me dijo que probablemente no ibas a regresar, que después de tanto tiempo las probabilidades eran, no pudo terminar la frase. El hombre del traje se acercó a la cámara. Señor Morrison, soy el detective Paul Anson, del Departamento de Policía de Portland. ¿Puede decirnos qué recuerda de los últimos 2 años? Intenté explicarlo con claridad.
Desperté en un hospital en Reno sin idea de cómo había llegado allí. Me dijeron que me encontraron inconsciente a un lado de la carretera, sin identificación. Permanecí 3 días internado y me dieron de alta con ropa prestada y un pase para un albergue. Trabajé en lo que encontré para reunir dinero hasta poder alquilar un pequeño apartamento. Conseguí documentos de alguna forma, aunque ese recuerdo es difuso. Poco a poco armé una vida sencilla en un pueblo pequeño de Nevada. El detective Anson tomaba notas sin detenerse. Me preguntó por qué nunca intenté averiguar quién había sido antes. Fui una vez a una clínica por lo de la memoria, expliqué. Me dijeron que probablemente había sufrido un accidente, tal vez un golpe en la cabeza. Me hicieron estudios y no encontraron nada grave. Me dijeron que los recuerdos podían regresar solos, o tal vez no. Que viera a un neurólogo si podía pagarlo. No podía. Así que seguí adelante. Emma ya lloraba abiertamente. Jake, soy yo. Llevamos 8 años casados. Tenemos 2 hijos. Sofía acaba de perder su primer diente y Lucas ya aprendió a andar en bicicleta sin rueditas. Preguntan por ti todos los días. La observé en la pantalla, intentando sentir algo, forzar una conexión, cualquier recuerdo. Nada. Era una mujer desconocida hablándome de una vida que no sentía mía. Lo siento, murmuré. No recuerdo nada de eso. El detective volvió a intervenir. Señor Morrison, necesitamos que regrese a Portland para investigar qué ocurrió, por qué terminó en Nevada y si hubo algún delito. También requiere exámenes médicos y evaluaciones psiquiátricas completas. ¿Y si no quiero regresar? Solté antes de pensarlo demasiado. El rostro de Emma se quebró. ¿Cómo que no quieres regresar, Jake? Tienes una familia, una casa, un trabajo en el que eras bueno, amigos, gente que te quiere. También tengo una vida en Nevada, respondí. No es espectacular, pero es mía. Es la única que realmente conozco. La oficial Williams, que estaba conmigo, intervino. Jake, ¿de verdad no necesitas atención médica especializada? No solo una clínica gratuita. Sea accidente o algo más, deben revisarte especialistas. El detective Anson añadió. Ya contactamos a una neuróloga en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, la doctora Patricia Juan. Es de las mejores del país en casos de amnesia traumática. Está lista para recibirte en cuanto llegues. Me quedé suspendido entre 2 decisiones imposibles, continuar en Nevada con la única vida que recordaba o regresar a Portland con una familia y una historia que no sentía propias. Antes de que pudiera contestar, Emma habló otra vez, con la voz rota. Jake, por favor. Los niños te necesitan. Yo te necesito. Aunque no nos recuerdes ahora, podemos ayudarte. Tenemos fotos, vídeos, podemos llevarte a los lugares que te gustaban. Por favor, no nos dejes otra vez. La palabra otra vez me golpeó con fuerza. Para ella ya los había abandonado una vez. Si me negaba, sería como hacerlo de nuevo. Está bien, acepté finalmente. Voy a regresar. Pero necesito tiempo para arreglar mis asuntos aquí. Mi trabajo, el departamento, mis cosas. El detective asintió. Lo entendemos. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Déjenme avisar en el trabajo, empacar y organizar el viaje. Perfecto. El departamento cubrirá tu vuelo a Portland. La videollamada terminó con Emma diciéndome que me vería en 1 semana. En su rostro se mezclaban esperanza y miedo. La oficial Williams cerró la laptop. ¿Estás haciendo lo correcto, Jake? No estaba seguro. Pero la decisión ya estaba tomada. La semana siguiente transcurrió en una especie de limbo. Me preparaba para dejar la única vida que conocía por otra que no recordaba. Avisé en la ferretería de Brennan y mi jefe, Bill, lo tomó mejor de lo que esperaba. Siempre supe que solo estabas de paso, me dijo. Casi todos lo están en un pueblo como este. Te haré una carta de recomendación. Le conté lo de la amnesia, lo de haber sido reportado como desaparecido, lo de regresar con una familia que no recordaba. Bill asintió como si todo encajara. Eso explica por qué nunca hablabas de tu pasado. Pensé que eras testigo protegido o algo así, bromeó con una risa amable. Eres buen trabajador, Jake, o como te llames. Esa familia es afortunada de tenerte de vuelta. Empaqué el apartamento sobre la pizzería. No tenía mucho, ropa, algunos libros, utensilios de cocina. Todo cabía en 3 cajas y una maleta. 2 años reducidos a casi nada. La noche anterior al vuelo fui por última vez al bar del pueblo. Los habituales, con quienes jugaba billar cada semana, me invitaron unas rondas y me desearon suerte. Nadie se sorprendió demasiado. Los pueblos pequeños aceptan las rarezas y los secretos. Tony pasó por mí la mañana del vuelo para llevarme al aeropuerto de Reno. Las 2 horas de camino transcurrieron casi en silencio. ¿Qué se dice en una situación así?
Dejaba atrás lo único que conocía para irme con personas que aseguraban ser mi familia. En el aeropuerto sacó mi maleta del maletero y después de darme la mano, me abrazó. Llámame si necesitas cualquier cosa. No importa la hora. Le dije que lo haría, aunque ambos sabíamos que probablemente no. El vuelo a Portland fue como un sueño. Nunca había subido a un avión. Al menos, no que yo recordara. Los asientos estrechos, el aire artificial, las nubes por la ventanilla, todo era nuevo y ligeramente intimidante. El detective Anson me esperaba en el aeropuerto internacional de Portland. Tenía el aspecto típico de un detective, 40 y tantos años, cabello entrecano, expresión cansada y un traje sencillo. Señor Morrison, soy Paul Anson. Bienvenido de vuelta a Portland. Aunque imagino que no se sentirá como regresar a casa. Más bien siento que llego a un país en el que nunca he estado, respondí. Durante el trayecto me señalaba lugares que para mí no significaban nada. Ahí trabajabas, en Morrison Construction Company, la empresa que fundó tu padre y que tú dirigiste hace 8 años. Esa es la tienda donde Emma hace las compras. Esa es la primaria donde estudian Sofía y Lucas. Nada despertaba un recuerdo. Solo veía otra ciudad bajo la lluvia, con cafeterías y gente ocupada en su rutina. Finalmente llegamos a una casa en un suburbio tranquilo, 2 pisos, fachada azul claro con detalles blancos, el césped impecable y bicicletas infantiles afuera. Esta es tu casa, dijo el detective. Emma está adentro con los niños. Están nerviosos. Ten paciencia. Avancé por el sendero sintiéndome como un intruso en la vida de otro hombre. Antes de tocar, la puerta se abrió. Emma estaba allí. En persona se veía distinta, más baja, más real que en la pantalla. Detrás de ella asomaban 2 niños con curiosidad. Una niña de coletas castañas, con el hueco de un diente recién caído, y un niño más pequeño, despeinado, con una camiseta de Batman. Los 2 me observaban sin saber cómo reaccionar. Hola, atiné a decir, consciente de que esa palabra no alcanzaba para todo lo que estaba ocurriendo. Emma no me dio tiempo a nada más. Se adelantó y me abrazó con fuerza. Lloraba otra vez, aferrándose a mí como si temiera que fuera a desvanecerme si me soltaba. ¿De verdad estás aquí? ¿De verdad sigues vivo? Los niños no se movieron. Solo me miraban fijamente, como si intentaran encajar mi rostro con alguna imagen que ya tenían en la cabeza. Me separé con cuidado del abrazo de Emma y me agaché hasta quedar a su altura. Hola, Sophie. Hola, Lucas. Soy Jake. Eres nuestro papá, dijo Sophie. No lo preguntó. Lo afirmó. Eso parece, aunque ahora mismo no recuerdo muchas cosas, respondí con honestidad. Lucas dio un paso al frente, estudiándome con atención. ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta? No lo recuerdo, admití, pero me encantaría que me lo contaras. Eso pareció bastarle, al menos por el momento. Entramos a la casa que, según todos, era mía. Intenté asimilar cada detalle sin parecer un intruso revisando la vida de otro hombre. Fotos familiares en las paredes. Muebles que supuestamente yo había elegido. Una cocina en la que, según me decían, solía cocinar. Emma preparó café mientras los niños se iban a su cuarto a jugar, todavía sin saber bien cómo tratarme. No cambié nada, me dijo al servirme la taza. Después de que desapareciste, todos me insistían en que guardara tus cosas y siguiera adelante, pero no pude. Siempre creí que ibas a volver y que querrías encontrar todo igual. Me entregó una taza que decía el mejor papá del mundo. Los 2 notamos la ironía. Emma, necesito que entiendas algo, le dije. Estoy intentando hacerlo bien, pero ahora mismo eres una desconocida para mí. Esta casa pertenece a alguien que no recuerdo. Esos niños, son hijos de un hombre que no siento que sea yo. No me siento esposo ni padre porque no recuerdo haberlo sido. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. El detective Anson me advirtió que podrías sentirte así. La doctora dice que es normal con este tipo de amnesia. ¿Cuándo veré a la doctora Juan? Mañana en la mañana. Reservó un espacio solo para ti. Esa noche me mostró lo que se suponía era nuestro dormitorio. Puedo dormir en el cuarto de visitas si prefieres, ofreció. Por ahora será lo mejor, respondí, procurando sonar amable. Asintió, decepcionada pero comprensiva. Me acosté en una cama que no sentía mía, mirando un techo ajeno, escuchando los sonidos de una casa que no reconocía. En el pasillo dormían 2 niños que creían que yo era su padre. Todo ese peso me oprimía el pecho. Al día siguiente fuimos al hospital para ver a la doctora Juan. Era más joven de lo que imaginaba, alrededor de 40 años, cabello negro corto y una actitud segura. Pasó 3 horas haciéndome pruebas físicas, cognitivas y de memoria. Me mostró fotos de mi supuesto pasado. No reconocí nada. Jake, voy a hablarte con claridad, dijo al final.
Lo que tienes es amnesia retrógrada. Es raro perder tantos recuerdos sin daño cerebral visible, y en tus estudios no vemos nada anormal. ¿Qué significa eso? Puede que exista un daño leve que nuestros estudios no detecten, hizo una pausa, o puede ser psicógena. Es decir, de origen emocional. ¿Cree que elegí olvidar? No de manera consciente. Pero si sufriste un trauma fuerte, físico o emocional, tu cerebro pudo bloquear los recuerdos para protegerte. Eso se llama amnesia disociativa. Me mostró imágenes en la computadora. Quiero hacer más estudios, pero también deberías ver a un psiquiatra. El Dr. Michael Brennan es especialista en trauma y trastornos disociativos. Tal vez él pueda ayudarnos a entender por qué tu mente bloqueó los recuerdos. Las siguientes 2 semanas fueron una cadena de citas con la doctora Juan y el Dr. Brennan, análisis, escaneos, interminables preguntas. El detective Anson investigaba mi desaparición, intentando reconstruir qué ocurrió el 15 de marzo y los días posteriores. Emma me mostraba álbumes y vídeos, relatándome historias de la vida que supuestamente compartimos. Poco a poco los niños dejaron de tenerme miedo, aunque me trataban más como a un tío simpático que como a su padre. Un día, mientras estaba sentado en lo que decían que era mi oficina en casa, el detective Anson llegó con novedades. Encontramos tu camioneta, anunció. O lo que quedó de ella. Estaba al fondo de un barranco, a unos 80 kilómetros de Portland. Parece que se salió del camino durante una tormenta. Emma, que escuchaba desde la puerta, palideció. ¿Había alguien dentro? No encontramos ningún cuerpo, pero sí sangre en el volante y el tablero. No mucha, pero suficiente para pensar que estabas herido. Entonces choqué y me fui herido. Eso podría explicar tu amnesia, asintió. Pero hay algo extraño. Saliste de Morrison Construction a las 5 de la tarde del 15 de marzo. Tu casa está a 15 minutos al oeste. El accidente ocurrió 2 horas al este. Emma entró al cuarto, seria. ¿Por qué irías hacia el este? Pregunté. Por allá no hay nada, se quedó callada. ¿Nada qué? Miró al detective y luego a mí. Ahí vive tu hermano. Austin. La noticia me tomó por sorpresa. ¿Tengo un hermano? Austin Morrison. 2 años mayor. Siempre tuvieron una relación complicada. Llevaban más de 1 año sin hablar cuando desapareciste. El detective abrió su libreta. Intenté localizarlo, pero no responde. Según su jefe, pidió días libres justo cuando tú desapareciste. Se fue de la ciudad y nadie sabe a dónde. Sentí un vacío en el estómago. ¿Creen que estuvo involucrado? Es sospechoso que fueras hacia su casa ese día y que él desapareciera después, dijo el detective. Pero primero debemos encontrarlo. Emma se dejó caer en la silla. Austin siempre le tuvo resentimiento a Jake. Su padre dejó la empresa solo a Jake en vez de dividirla. Austin pensaba que le correspondía la mitad. ¿Cuánto vale la empresa? Unos 3 millones, respondió en voz baja. Tu padre la levantó desde cero y te la dejó porque Austin tenía problemas de adicciones. No confiaba en él. Austin se rehabilitó 2 años atrás y desde entonces exigía su parte, pero Jake se negó. Concéntrate en el 15 de marzo, insistió el detective. ¿No recuerdas nada? Cerré los ojos. Solo encontré esa nube espesa que ya conocía. Todo está en blanco. En los días siguientes empecé a sentir algo extraño. De pronto, en medio de situaciones normales, me invadía una angustia intensa, como una ola de miedo sin causa aparente. El Dr. Brennan dijo que tal vez mi subconsciente estaba procesando recuerdos bloqueados y sugirió hipnosis. Siempre me pareció algo dudoso, pero necesitaba respuestas. La sesión fue un jueves por la tarde. Me recosté en un sillón mientras él hablaba con voz pausada. Poco a poco entré en un estado entre el sueño y la vigilia. Concéntrate en el 15 de marzo. ¿Dónde estás? En el trabajo, respondí sin pensarlo. ¿Qué haces? Termino papeleo, la nómina del equipo. Ya casi son las 5. ¿Qué ocurre a las 5? Vi la escena borrosa. Suena mi teléfono. Es Austin. ¿Qué quiere? Dice que tenemos que hablar, que es urgente, que si no voy ahora me arrepentiré. Sentí que mi respiración se aceleraba. ¿Vas a verlo? Sí. Le digo a Emma que saldré a hacer un mandado. Conduzco hacia el este. ¿Qué pasa cuando llegas? Cerré los puños. Está enojado. Borracho, quizá drogado. Grita que le robé la empresa. Intento calmarlo. Me golpea. Caigo contra la pared. Nos peleamos. Él es más fuerte. Me sigue golpeando. ¿Y después? Todo se vuelve negro. Tragué saliva. Despierto en la camioneta. Es de noche. Estoy manejando sin saber a dónde. Me duele la cabeza. Tengo sangre en la cara. Llueve. El pavimento resbala. No veo bien. Sé que debería detenerme, pero no puedo. ¿Chocas? No recuerdo el impacto.
Solo que me detengo. Me bajo. Hace frío. Estoy perdido. No sé quién soy. La voz del doctor Brennan me guió de regreso. Abrí los ojos en el consultorio. Tenía el rostro húmedo de lágrimas. Escuché la grabación. Mi propia voz describía la pelea y el accidente. Esa misma noche, el detective Anson fue a casa después de recibir la grabación. Si lo que dijiste bajo hipnosis es cierto, dijo, tu hermano te golpeó con tal fuerza que te causó la pérdida de memoria. Luego chocaste intentando escapar. Eso es agresión, posiblemente intento de homicidio. Emma estaba furiosa. Tenemos que encontrarlo. Ya activé alertas en 3 estados, respondió el detective. Lo hallaremos. 3 días después lo encontraron en un motel en Idaho, borracho y sin dinero. La policía lo trasladó esposado a Portland. Lo vi tras el vidrio del cuarto de interrogatorios. Se parecía a mí, pero más desgastado. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó el detective. Austin soltó una risa amarga. No quería que desapareciera. Solo asustarlo para que compartiera la empresa. Se cayó y se golpeó la cabeza. Pensé que lo había matado. Lo cargué hasta su camioneta para llevarlo al hospital, pero despertó desorientado y empezó a forcejear. Lo dejé allí y me fui. Creí que iría al hospital por su cuenta. Nunca imaginé que tendría un accidente. Se cubrió el rostro. Llevo 3 meses pensando que lo había matado. El detective se levantó. Austin Morrison, quedas arrestado por agresión y por poner en peligro la vida de otra persona. Tienes derecho a guardar silencio. Lo vi marcharse. Un hermano que no recordaba, que por celos y resentimiento casi me quitó la vida. El misterio se resolvió, pero no sentí alivio. Esa noche, Emma y yo nos sentamos en el sofá cuando los niños se durmieron. Abrió una botella de vino, como me dijo que solíamos hacer los viernes. ¿Crees que ahora regresen tus recuerdos? El doctor Brennan dice que es posible. A veces, al identificar el trauma, la memoria empieza a volver. Pero no hay garantías. ¿Y si no vuelven? ¿Qué haremos? La miré. Era mi esposa, aunque la sentía como alguien que apenas comenzaba a conocer. No lo sé, Emma. Estoy intentando recordar, pero no puedo forzar una conexión que no siento. Lo sé. Gracias por intentarlo. Los niños me preguntaron si te irás otra vez. Tienen miedo. No voy a irme. Aunque no recuerde haber sido su padre, puedo aprender a serlo. Será diferente. Diferente está bien, susurró. Diferente es mejor que no estar. En los meses siguientes fui construyendo una relación nueva con esta familia que, en teoría, era la mía. Sophie me hablaba de sus libros favoritos. Lucas me enseñaba sus videojuegos. Emma y yo asistimos a terapia para aprender a ser esposos cuando uno no recuerda nada del matrimonio. Volví a trabajar en Morrison Construcción. Los empleados me miraban como si fuera un extraño idéntico al jefe anterior. Algunos recuerdos comenzaron a aparecer en destellos, la imagen de Sofía aprendiendo a andar en bicicleta, un momento borroso de nuestra boda, las primeras palabras de Lucas. Fragmentos sueltos. La doctora Juan decía que era buena señal. El doctor Brennan advertía que el proceso requería tiempo. 6 meses después de mi regreso a Portland, Austin fue sentenciado a 3 años de prisión por agresión. Emma y yo asistimos a la audiencia. Antes de que se lo llevaran, me miró y articuló en silencio, lo siento. Asentí. No lo recordaba como mi hermano, pero entendía que sus celos y su adicción habían destrozado nuestras vidas. Poco a poco, la vida tomó otro rumbo. Yo era Jake Morrison, esposo de Emma, padre de Sophie y Lucas, y dueño de Morrison Construcción.